80 samuráis, 80 hombres de carne y hueso, frente a un horizonte que se oscurece con 20.000 guerreros mongoles. La playa de Komoda, en la isla de Tsushima, está a punto de convertirse en un matadero. Es el 18 de noviembre del año 1274 después de Cristo, y el mundo samurái, tal como existe, tiene exactamente 3 horas de vida. Pero retrocedamos 7 años, porque esta masacre no comienza con sangre, comienza con una carta. 1267. Un mensajero llega a las costas de Japón. Trae un documento sellado con el sello imperial de Kublai Khan, el hombre más poderoso del planeta, el nieto de Chengis Khan, el emperador que ha conquistado China entera, que ha sometido a Corea, que ha expandido el imperio más grande que el mundo ha visto jamás. Y ahora pone sus ojos en 4 islas al este, 4 islas que los mongoles llaman la Tierra del Sol Naciente, Japón. La carta es simple, brutalmente simple. Desde tiempos antiguos, los gobernantes de pequeños países han buscado mantener relaciones amistosas con los de las grandes naciones. Nosotros, habiendo conquistado toda China y Corea, ahora extendemos nuestra mano hacia vuestras costas. Enviad embajadores, rendid tributo o enfrentad las consecuencias. No es una invitación, es una sentencia de muerte, confirma al final el shogunato Kamakura. El gobierno militar que controla Japón lee la carta, la relee y hace algo que ningún otro reino conquistado por los mongoles ha hecho jamás, algo que desafía toda lógica militar y diplomática. La ignoran completamente. Silencio absoluto. Ni embajadores, ni tributo, ni siquiera una respuesta educada diciendo gracias, pero no. Kublai Khan no está acostumbrado al silencio. Envía otra carta y otra más. Durante 6 años, los mensajeros mongoles cruzan el mar de Japón, llevando el mismo mensaje cada vez más amenazador. 6 años de advertencias ignoradas, 6 años de oportunidades desperdiciadas, 6 años en los que Japón básicamente le dice al imperio más poderoso del mundo: no nos interesa tu amistad, no nos interesa tu comercio y definitivamente no nos interesa ser tu vasallo. ¿Valentía absoluta o arrogancia suicida? Porque aquí está el problema. Japón nunca ha sido invadido. Nunca. En toda su historia, ningún ejército extranjero ha puesto un pie en sus costas. Los samuráis son guerreros formidables, sí, pero su experiencia de combate se limita a guerras civiles internas. Pelean entre clanes japoneses. Conocen las reglas del bushido, el código del guerrero. Combates 1 contra 1. Honor en el campo de batalla. Anunciar tu nombre y linaje antes de atacar. Los mongoles no tienen idea de qué es el bushido, y no les importa. Mientras Japón permanece en su silencio orgulloso, Kublai Khan está preparando algo que los japoneses no pueden ni imaginar. En los puertos de Corea, específicamente en Mazan y en la bahía de Japó, se está construyendo una flota de invasión. 900 naves, 900 embarcaciones de guerra que transportarán a 15.000 guerreros mongoles y chinos, más 8.000 soldados coreanos, forzados a unirse. 23.000 hombres, armas que Japón nunca ha visto, tácticas que no comprenden y una disciplina militar que ha conquistado desde Europa del Este hasta el Pacífico. Los mongoles no pelean con honor, pelean para ganar. Usan veneno en sus flechas, atacan en grupo, no anuncian su nombre y tienen algo que aterrorizará a los samuráis más que cualquier espada: las bombas de pólvora, esferas de hierro llenas de explosivos que lanzan con catapultas. Cuando estallan, los fragmentos de metal vuelan en todas direcciones, desgarrando carne y hueso. El sonido es ensordecedor, el efecto psicológico devastador. Japón no sabe nada de esto. Mientras los mongoles construyen su armada, los samuráis se entrenan con sus katanas, perfeccionan su tiro con arco, meditan sobre el honor y la muerte digna. No tienen ni idea de que el honor está a punto de volverse irrelevante. Octubre de 1274. La flota zarpa desde Corea. 900 naves navegando hacia el este. Destino, la isla de Tsushima. ¿Por qué Tsushima primero? Porque es la puerta de entrada a Japón, una pequeña isla entre Corea y la isla principal de Kyushu. Si conquistas Tsushima, tienes una base, un punto de apoyo, un lugar desde donde lanzar el asalto final a Japón. En Tsushima viven aproximadamente 80 samuráis permanentes, bajo el mando del Hito, el gobernador militar llamado Soukekuni. 80 guerreros para defender una isla entera. Tienen esposas, hijos, campesinos bajo su protección. Tienen templos, arrozales, una forma de vida que ha existido durante generaciones. Y ahora, el 18 de noviembre, ven el horizonte oscurecerse. No es una tormenta, son velas.
Cientos y cientos de velas. La flota mongola aparece como una pesadilla materializada. Los vigías en la costa corren a informar a Sukekuni. El gobernador sube a un acantilado y observa. Cuenta las naves. 10, 20, 50, 100. No puede contarlas todas. Son demasiadas. Sukekuni sabe matemática básica. 80 contra miles. Las opciones son claras. Rendirse, huir hacia Kyushu y advertir al shogunato, o hacerlo. Impensable. Quedarse, pelear, morir. Aquí está el dilema moral que define todo lo que sigue. ¿Qué vale más, la vida o el honor? Porque Sukekuni y sus hombres saben que van a morir. No hay duda al respecto. Pero si huyen, Tsushima cae sin resistencia. Los mongoles tienen una base segura. Y lo más importante, si no hay resistencia, si nadie pelea, el shogunato en Kyushu no sabrá qué tan grande es la amenaza. No sabrán que necesitan movilizar a todo el país. No sabrán que este no es un grupo de piratas. Es una invasión a escala total. Sukekuni toma la decisión. Se quedan, pelean, y en el proceso envían un mensaje que tardará días en llegar a Kyushu, pero que será claro. Japón está bajo ataque y el enemigo es imparable. La flota mongola desembarca en la playa de Komoda. Los primeros botes tocan la arena. Los guerreros saltan al agua. Y aquí es donde la pesadilla se materializa para los samuráis. Estos no son guerreros individuales buscando duelos honorables. Son una máquina militar. Avanzan en formación, escudos al frente, arqueros detrás. Se mueven como un solo organismo. Los 80 samuráis cargan. Es lo que hacen, es lo que siempre han hecho. Un samurái grita su nombre, su linaje, sus logros y desafía a un oponente digno. Takesaki Suenaga, uno de los guerreros de Tsushima, cabalga al frente. Grita su nombre a todo pulmón. Espera que un guerrero mongol responda. Espera un duelo. En lugar de eso, recibe una lluvia de flechas. Los mongoles no dudan, no responden, simplemente disparan. Cientos de flechas oscurecen el cielo. Suenaga siente 3 impactos casi simultáneos. Una en el hombro, otra en el muslo. La tercera mata a su caballo. Cae. Rueda por la arena. Está herido, sangrando, confundido. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el combate justo? No existe. Los mongoles avanzan sobre él. Va a morir aquí, en esta playa, sin siquiera haber cruzado espadas con nadie. Pero Suenaga no muere. No todavía. Uno de sus compañeros, un samurái llamado Shiraishi Michiasu, ve la escena. Cabalga directamente hacia la línea mongola, gritando, desafiando, intentando crear una distracción. Los mongoles giran, disparan. Michiasu cae. Pero en esos segundos cruciales, Suenaga logra arrastrarse fuera del campo de batalla. Sobrevivirá. Será uno de los pocos testigos directos de lo que está a punto de suceder. Los 80 samuráis están siendo masacrados. No es una batalla, es una ejecución organizada. Los mongoles no pelean como individuos, pelean como unidad. Cuando un samurái carga, 10 mongoles lo rodean, lo atacan desde todos los ángulos. No hay duelos, no hay honor, solo eficiencia brutal. Y entonces los samuráis escuchan algo que nunca han escuchado antes. Un silbido agudo en el aire, seguido de una explosión que sacude la tierra. Las bombas de pólvora, esferas de hierro del tamaño de una cabeza humana, vuelan por el aire, lanzadas desde las naves mongolas. Cuando impactan, estallan con un ruido ensordecedor. El fuego brota. Los fragmentos de metal vuelan en todas direcciones, como 1000 cuchillos invisibles. Los caballos entran en pánico. Los hombres gritan. Algunos samuráis nunca han escuchado una explosión en sus vidas. Creen que es magia. Creen que es el trueno de los dioses. Es peor que eso. Es tecnología. Es la diferencia entre una civilización que ha estado en guerra constante contra medio mundo y una isla que ha peleado solo contra sí misma. Sukekuni ve cómo sus hombres caen uno por uno. Ve la formación mongola avanzar como una marea imparable. Toma su katana. Hay una tradición samurái. Cuando la derrota es inevitable, cuando no hay escape, un guerrero puede elegir morir peleando o morir por su propia mano. Seppuku, el suicidio ritual. Morir con dignidad en lugar de ser ejecutado como un perro. Sukekuni no elige ninguna de las dos. Carga directamente hacia el centro de la formación mongola. Sus hombres restantes lo siguen. 23 samuráis, en la última carga desesperada. Gritan,
blanden sus katanas, se lanzan contra un muro de escudos y lanzas. Ninguno sobrevive. La batalla de Komoda dura menos de 3 horas. 80 samuráis muertos. Los mongoles tienen bajas, sí, pero son mínimas. Tal vez 100 hombres, tal vez menos. Es una masacre tan completa que los mongoles ni siquiera consideran que fue una batalla real. Para ellos fue un calentamiento. Ahora controlan la playa, desembarcan el resto de la fuerza. 20.000 guerreros pisan suelo japonés por primera vez en la historia y comienza la verdadera invasión de Tsushima. Los mongoles no pierden tiempo, dividen sus fuerzas. Un grupo avanza hacia el interior de la isla, buscando pueblos, templos, cualquier señal de resistencia. Otro grupo asegura la costa y un tercero comienza a construir fortificaciones, porque aquí está la genialidad de la estrategia mongola. No solo invaden, conquistan y se quedan. Los aldeanos de Tsushima escuchan los tambores de guerra mongoles resonando en las colinas, ven el humo de las hogueras enemigas, saben que los 80 samuráis no regresarán. Algunas familias huyen hacia el interior de la isla, escondiéndose en bosques y cuevas. Otras intentan escapar en pequeños botes hacia Kyushu. Muchos no lo logran. Los mongoles patrullan las aguas cercanas, capturan a los que intentan huir. Y aquí es donde la brutalidad mongola se muestra en toda su magnitud. Porque los mongoles no solo matan soldados, tienen una táctica de terror psicológico que han perfeccionado en 40 años de conquistas. Hacer que el siguiente objetivo se rinda antes de que llegues. ¿Cómo? Asegurándote de que los sobrevivientes cuenten historias tan aterradoras que nadie quiera pelear. Los mongoles toman prisioneros, cientos de civiles, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes. Los atan y luego hacen algo que quedará grabado en la memoria colectiva japonesa durante siglos. Perforan las palmas de sus manos, pasan cuerdas a través de los agujeros y cuelgan a los prisioneros de los costados de sus barcos como estandartes humanos. Imagina eso. Imagina ser un defensor en la siguiente isla, mirando el horizonte y ver la flota mongola acercándose con cuerpos colgando de las naves. Gente que todavía está viva, gente que está gritando. Ese es el mensaje. Esto les espera si resisten. Algunos prisioneros son decapitados. Sus cabezas se apilan en la playa como advertencia. Los mongoles tienen una contabilidad macabra. Cuentan las orejas cortadas de los enemigos muertos para registrar sus victorias. Es un sistema burocrático de genocidio. Tsushima cae completamente en 2 días. 2 días para conquistar una isla entera. Los pocos samuráis que quedaban en pueblos remotos intentan organizar resistencia. Pelean, mueren. No hay épica en estas muertes. No hay poemas. Solo sangre en el barro y cuerpos sin enterrar. Pero algo crucial ha sucedido. Algo que los mongoles no planearon. Antes de morir, Sukekuni logró enviar un mensaje. Un jinete escapó en las primeras horas del ataque. Cruzó el estrecho hacia Kyushu en un bote pequeño. Llegó a la ciudad de Dazaifu, la capital administrativa de Kyushu, con noticias que parecen imposibles. Una flota inmensa, miles de guerreros, armas que estallan como truenos. Tsushima ha caído. El gobernador de Dazaifu, Shitsunosuke, escucha el reporte. Su primera reacción es incredulidad. ¿Una invasión? ¿De verdad? Han pasado 6 años desde la última carta de Kublai Khan. 6 años de silencio. Muchos en el shogunato pensaban que el emperador mongol había olvidado a Japón, que estaba demasiado ocupado consolidando China, que las amenazas eran solo palabras vacías. Tsunosuke ahora sabe la verdad. Las amenazas eran una promesa. Moviliza todo lo que tiene. Envía mensajeros urgentes a Kamakura, la capital del shogunato. Ordena que todos los samuráis disponibles en Kyushu se concentren en la costa. Comienza a evacuar pueblos cercanos al mar. Prepara defensas. Pero aquí está el problema. Japón no tiene un ejército unificado. No hay conscripción masiva. Los samuráis son guerreros de élite, pero son pocos. Tal vez 3.000 en toda la región de Kyushu, contra 20.000 mongoles. Y los mongoles ya están en movimiento. Después de asegurar Tsushima, la flota zarpa de nuevo. El siguiente objetivo, la isla de Iki, está a solo 50 kilómetros de Tsushima, más cerca aún de Kyushu. Si cae Iki, los mongoles estarán a las puertas de Japón continental. Iki es más grande que Tsushima, tiene más población y tiene más defensores, aproximadamente 120 samuráis, bajo el mando del Hito Taira Kagetaka. Kagetaka sabe lo que pasó en Tsushima. El mensajero llegó, le contaron todo, las formaciones mongolas, las bombas, la masacre total. Kagetaka tiene una decisión que tomar.
la misma decisión que enfrentó Sukekuni, quedarse y morir o huir y vivir. Pero Kagetaka tiene algo que Sukekuni no tenía: tiempo, días de preparación. Puede organizar una defensa real, puede elegir el terreno, puede hacer que cada mongol pague un precio por cada metro de tierra, o puede evacuar, llevar a sus hombres, sus familias, todos los civiles que pueda y escapar a Kyushu antes de que llegue la flota. Salvar vidas en lugar de sacrificarlas por el honor. Kagetaka elige el honor, se queda, prepara barricadas en las playas, organiza arqueros en las colinas, evacúa a las mujeres y niños hacia el interior de la isla, a templos y fortalezas improvisadas, y espera. 20 de noviembre. La flota mongola aparece en el horizonte de Iki. Kagetaka ve las mismas 900 naves, ve los cuerpos colgando de los costados, reconoce algunos rostros, gente de Tsushima que conoció en festivales, en ceremonios. Ahora son cadáveres balanceándose con las olas. El desembarco comienza. Los mongoles han perfeccionado la táctica. Primero, bombardeo con las esferas explosivas. Las catapultas en las naves lanzan docenas de bombas hacia la cuesta. Explotan entre los defensores. Los caballos huyen despavoridos. Luego, oleadas de arqueros. Miles de flechas oscurecen el cielo. Los samuráis se refugian detrás de las barricadas improvisadas. Y finalmente, la infantería. Los mongoles cargan, pero esta vez encuentran resistencia organizada. Kagetaka dividió a sus hombres en grupos pequeños. No cargan como locos hacia la muerte, se posicionan en puntos estratégicos, colinas, pasos estrechos, lugares donde los números mongoles cuentan menos. Funciona por unas horas, funciona. Los mongoles toman la playa, sí, pero cuando avanzan tierra adentro, los samuráis contraatacan desde los flancos, emboscadas rápidas, golpean y se retiran, golpean y se retiran. Matan a decenas de mongoles, tal vez cientos, pero los mongoles son 20.000 y tienen todo el día. Las formaciones mongolas se adaptan, envían exploradores, detectan las emboscadas antes de que sucedan, rodean las posiciones defensivas y poco a poco, metódicamente, aplastan cada punto de resistencia. Los 120 samuráis se convierten en 100, luego en 80, 60, 40. Kagetaka está herido. Una flecha en el costado o otra en la pierna, sangra, pero sigue dando órdenes. Reagrupa a los sobrevivientes en una pequeña fortaleza en el centro de la isla. Es una estructura de madera, no resistirá un asedio, pero tal vez pueda durar hasta la noche, y en la oscuridad, tal vez algunos puedan escapar. Los mongoles rodean la fortaleza. No atacan inmediatamente, no tienen prisa, esperan, dejan que el miedo crezca. Dejan que los defensores escuchen los gritos de los civiles capturados. Dejan que imaginen lo que viene. Entonces lanzan las bombas, una tras otra. La fortaleza arde, las paredes de madera estallan. Kagetaka sale con sus últimos 20 hombres. Carga una última vez. No grita su nombre, no busca un duelo honorable. Solo pelea. Mata a 3 mongoles antes de que una lanza lo atraviese. Cae. Intenta levantarse. No puede. Un soldado mongol se acerca. Levanta su espada. Kagetaka cierra los ojos. Iki cae en un día. 120 samuráis muertos. Miles de civiles capturados. Las mismas atrocidades. Las manos perforadas. Las cabezas apiladas. Los cuerpos colgados en las naves. 2 islas. 200 guerreros aniquilados en menos de una semana. Y ahora la flota mongola se dirige a Kyushu, al corazón de Japón. El 23 de noviembre, las 900 naves llegan a la bahía de Hakata, en la costa norte de Kyushu. Es el desembarco más grande en la historia japonesa. 20.000 guerreros mongoles contra 3.000 samuráis desperdigados en la región. Las matemáticas son brutales, pero algo ha cambiado. Los samuráis de Kyushu han tenido días para prepararse. Han escuchado los reportes. Saben que las tácticas tradicionales no funcionan. Saben que el honor individual los matará. Por primera vez en su historia, los samuráis japoneses tienen que adaptarse o extinguirse. Y lo más importante, detrás de ellos está toda la nación. Si Kyushu cae, Japón cae. No hay más islas donde retroceder. Es aquí o es nunca. Los mongoles desembarcan en Hakata. La playa es amplia, perfecta para un desembarco masivo. Las bombas explotan, las flechas vuelan, las formaciones avanzan, esperan otra masacre fácil. En cambio,
Encuentran algo inesperado. Los samuráis no cargan, no gritan los nombres, se mantienen en posición, esperan, y cuando los mongoles se acercan lo suficiente, contraatacan en oleadas coordinadas. No pelean solos, pelean en grupos. Es torpe, es improvisado, pero funciona mejor que el suicidio heroico. Los mongoles avanzan, sí, pero pagan un precio. Por cada kilómetro que conquistan, pierden decenas de hombres. La playa se convierte en un matadero mutuo. Cae la noche. Los mongoles controlan la costa, pero no han penetrado profundo. Se reagrupan, encienden hogueras, planean el asalto final para mañana. Los samuráis se retiran a las colinas cercanas. Están exhaustos, heridos, pero vivos. Y entonces el cielo cambia. Las nubes se vuelven negras. El viento comienza a soplar desde el mar, con una fuerza que dobla los árboles. Los mongoles en la playa miran hacia el horizonte. Algo viene, algo enorme. Es una tormenta, pero no cualquier tormenta. Es un tifón, un huracán del Pacífico que se ha estado formando durante días en aguas abiertas. Y ahora, en la noche del 23 de noviembre, golpea la bahía de Hakata con furia absoluta. Las olas crecen, 3 metros, 5 metros, 10 metros. Las 900 naves mongolas, ancladas en la bahía, comienzan a chocar entre sí. Los marineros intentan cortar las anclas, alejarse de la costa, navegar hacia aguas profundas, pero es demasiado tarde. El viento los empuja, las olas los arrastran, los barcos se estrellan contra las rocas, se parten por la mitad. Los guerreros mongoles que duermen en cubierta son lanzados al agua. Los que están bajo cubierta quedan atrapados cuando las naves se hunden. El océano se traga cientos de embarcaciones en cuestión de horas. En tierra, los mongoles que desembarcaron están atrapados. El viento es tan fuerte que no pueden mantenerse en pie. Las tiendas vuelan, las hogueras se apagan, la lluvia cae como lanzas, y en la oscuridad total, sin poder ver a 3 metros de distancia, escuchan algo peor que la tormenta. Los samuráis atacan, aprovechan el caos, conocen el terreno, se mueven en la oscuridad como fantasmas, caen sobre los campamentos mongoles, matan, desaparecen. Vuelven a atacar en otro punto. Los mongoles no pueden formar líneas defensivas, no pueden usar sus tácticas de formación. Están ciegos, mojados, aterrorizados. Amanece el 24 de noviembre. La tormenta continúa, aunque con menos intensidad. Los samuráis regresan a las colinas y miran hacia la bahía. Lo que ven es una visión apocalíptica. La costa está cubierta de restos. Madera destrozada, cadáveres flotando, naves volcadas. De las 900 embarcaciones, tal vez 300 siguen a flote, tal vez menos. Los mongoles en tierra están desmoralizados. Sin naves están atrapados en territorio enemigo. Sin suministros morirán de hambre. Sin refuerzos serán masacrados. El comandante mongol, un general llamado Kim Bang-yeon, toma una decisión desesperada, retirada inmediata. Ordena que todos los sobrevivientes regresen a las naves que quedan. Abandonan equipamiento, abandonan heridos, abandonan toda pretensión de conquistar Kyushu. La flota maltrecha zarpa de regreso hacia Corea. De los 20.000 guerreros que llegaron, aproximadamente 13.000 regresan, 7.000 muertos. No por batallas gloriosas, por una tormenta. Los japoneses observan las naves alejarse. No pueden creerlo. Ganaron. No por superioridad táctica, no por números, por el clima, por pura inexplicable suerte. O tal vez no fue suerte, tal vez fue algo más. En los templos de Kyushu, los monjes budistas y los sacerdotes sintoístas han estado rezando sin parar desde que supieron de la invasión, pidiendo protección divina, pidiendo un milagro. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando los mongoles estaban a punto de arrasar Japón, vino la tormenta. Los japoneses le dan un nombre a ese viento. Lo llaman kamikaze, viento divino. El viento enviado por los dioses para proteger Japón de la invasión extranjera es el nacimiento de un mito nacional que durará 700 años. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué pasa cuando los dioses no envían un segundo milagro? Porque Kublai Khan no ha terminado. La invasión de 1274 fue solo el primer intento, una prueba, un reconocimiento en fuerza. Ahora sabe que Japón es vulnerable. Sabe que los samuráis pueden ser derrotados. Sabe que con más hombres, más naves, mejor planificación, puede conquistar las islas. Y tiene 7 años para prepararse. En Japón,
El shogunato Kamakura está en pánico. Ganaron, sí, pero por poco. Tsushima destruida, Iki arrasada, miles de civiles muertos o capturados. Si los mongoles regresan con una fuerza mayor, Japón no sobrevivirá. El regente del shogunato, Oyo Tokimune, ordena una movilización total. Construcción de murallas defensivas a lo largo de toda la costa de Kyushu, reclutamiento de más samuráis, entrenamiento en nuevas tácticas. Por primera vez, Japón se prepara para una guerra total contra un enemigo externo. Las murallas comienzan a levantarse en Hakata, estructuras de piedra de 2 metros de altura que rodean toda la bahía. La idea es simple. Si los mongoles no pueden desembarcar fácilmente, sus números no importan. Tienen que cruzar las murallas bajo fuego de flechas. Miles de trabajadores, campesinos obligados a construir, levantan las fortificaciones durante años. Mientras tanto, en China, Kublai Khan está furioso. La derrota no fue militar, fue climática, pero sigue siendo una derrota. Su reputación está en juego. Los mongoles no pierden invasiones, no se retiran. Si permite que Japón permanezca sin conquistar, otros vasallos podrían pensar que pueden rebelarse. Ordena la construcción de una flota aún más grande. No 900 naves, 4.500 naves, 20.000 guerreros, 140.000 guerreros, la invasión más grande que el mundo ha visto en siglos. Una armada tan inmensa que ninguna tormenta podría detenerla. Pero construir una flota de 4.500 naves no se hace en meses, se hace en años. Kublai Khan necesita madera, necesita marineros, necesita astilleros funcionando día y noche en Corea y en China. Y mientras construye, Japón se prepara. Los 7 años entre la primera y la segunda invasión son de paranoia constante. Cada primavera, cada verano, los vigías en las costas de Kyushu escrutan el horizonte esperando ver las velas mongolas. Cada vez que aparece una tormenta, los campesinos piensan que es el kamikaze regresando. Cada vez que llega un barco extranjero, los samuráis corren a las playas con las armas desenvainadas. Japón se vuelve una fortaleza. Las murallas de Hakata se extienden kilómetro tras kilómetro. Se construyen torres de vigilancia en cada promontorio. Se almacenan flechas por millones. Se entrena a los samuráis no solo en combate individual, sino en formas grupales. Aprenden a pelear como los mongoles, como una unidad, no como héroes solitarios. Oyo Tokimune, el regente del shogunato, apenas duerme. Tiene 23 años cuando enfrentó la primera invasión. Ahora tiene 30. Ha dedicado su vida entera a preparar Japón para el regreso de los mongoles. Visita templos, medita, consulta con monjes sobre el significado del kamikaze. ¿Fue un milagro único? ¿O los dioses protegerán Japón siempre? Nadie tiene respuestas, solo fe. 1281. Primavera. Los espías japoneses en Corea envían reportes alarmantes. La flota está casi completa. Los mongoles están embarcando tropas. La invasión es inminente. Tokimune ordena movilización total. Todos los samuráis de Japón deben dirigirse a Kyushu. No es una solicitud, es una orden bajo pena de muerte. Los clanes que han estado en guerra civil durante décadas deben dejar sus conflictos y unirse. Por primera vez en generaciones, los samuráis de todo el país pelean bajo una sola bandera. Aproximadamente 40.000 guerreros se concentran en Kyushu. Es el ejército más grande que Japón ha reunido jamás. Pero contra 140.000 mongoles sigue siendo insuficiente. Verano de 1281. La flota zarpa. Pero no es una sola flota, son dos. La primera, compuesta por 900 naves con 40.000 guerreros mongoles y coreanos, sale desde Corea. La segunda, con 3.600 naves y 100.000 soldados chinos, zarpa desde el sur de China. El plan es que ambas flotas se encuentren frente a las costas de Kyushu y ataquen simultáneamente. Es la coordinación logística más ambiciosa de la era medieval, y desde el principio todo sale mal. La flota coreana llega primero. A principios de junio no espera a la flota china. El comandante, un general llamado Hong Dagu, decide atacar de inmediato. Su razonamiento es simple. Si esperan, los japoneses tendrán más tiempo para prepararse. Mejor golpear rápido. Atacan las islas de Tsushima e Iki nuevamente, pero esta vez encuentran resistencia preparada. Los japoneses evacuaron a todos los civiles. Dejaron solo guarniciones de samuráis entrenados específicamente para combate de guerrilla. Los mongoles desembarcan, los samuráis atacan desde los bosques, emboscadas constantes. Los mongoles toman las islas, sí, pero pierden cientos de hombres en el proceso. Continúan hacia Kyushu, llegan a Hakata y ven las murallas, 2 metros de piedra sólida rodeando toda la bahía. Detrás de las murallas miles de arqueros samuráis esperando. No hay manera de desembarcar sin sufrir bajas masivas. Hong Dagu ordena un asalto frontal de todas formas. Los mongoles intentan cruzar, saltan de los botes, corren hacia las murallas bajo una lluvia de flechas. Algunos llegan, intentan escalar.
Los samuráis los empujan con lanzas, los arrojan hacia atrás. Los cuerpos se amontonan al pie de las murallas. Los mongoles se retiran, regresan a las naves. Hong Dagu se da cuenta de que no puede tomar Hakata por asalto directo. Necesita la flota china. Necesita los 100.000 hombres adicionales para rodear las defensas, atacar por múltiples puntos. Pero la flota china no llega. Está retrasada. Tormentas en el mar de China Oriental. Problemas logísticos. La coordinación entre dos flotas separadas por miles de kilómetros es casi imposible con la tecnología del siglo XI. Hong Dagu espera. Sus 40.000 hombres están atrapados en las naves, anclados frente a una costa hostil. Pasan días, semanas. El calor del verano es brutal. El agua potable comienza a escasear. Las provisiones se agotan. Los hombres enferman. Disentería, fiebres. Estar hacinados en barcos de madera bajo el sol japonés es una receta para la peste. Y los samuráis se quedan quietos. Organizan ataques nocturnos. Pequeños botes con 10 o 20 guerreros se acercan sigilosamente a la flota mongola en la oscuridad. Abordan las naves, matan a la tripulación, prenden fuego a las velas, escapan antes de que lleguen refuerzos. Los mongoles los llaman los piratas. No pelean con honor, atacan en la noche, matan en silencio, desaparecen. Es aterrador. Los marineros mongoles no pueden dormir. Cada crujido en la oscuridad podría ser un samurái subiendo a bordo. Finalmente, a mediados de julio, la flota china llega. 3.600 naves con 100.000 soldados frescos. Hong Dagu está aliviado. Ahora sí pueden lanzar el asalto masivo, rodear, desembarcar en múltiples puntos, abrumar a los defensores con números puros. Pero sus hombres están exhaustos. Han estado en el mar durante semanas. Muchos están enfermos. La moral está por los suelos. Y los chinos recién llegados no conocen el terreno. No saben cómo pelean los japoneses. Hong Dagu decide esperar unos días más. Reagrupar. Planificar el ataque coordinado es una decisión táctica razonable. También es la decisión que condena la invasión. Porque el 14 de agosto, el cielo se oscurece de nuevo. Las nubes llegan desde el sur, negras, densas, girando en espirales que los marineros reconocen inmediatamente. Otro tifón, más grande que el de hace 7 años, mucho más grande. Los comandantes mongoles entran en pánico. Ordenan levar anclas, zarpar hacia aguas profundas donde las olas son menos peligrosas que estar cerca de la costa rocosa. Pero 4.500 naves no se mueven rápido. Algunas están ancladas muy cerca unas de otras. Otras tienen las anclas atascadas. Otras simplemente no tienen suficientes marineros sanos para operarlas. El viento comienza a soplar. Suave al principio, luego más fuerte. Luego con una fuerza que arranca los mástiles de las cubiertas. Las olas crecen hasta alturas imposibles, 15 metros, 20 metros. Montañas de agua que levantan las naves como si fueran juguetes y las estrellan contra las rocas. Hong Dagu está en su nave insignia intentando coordinar la retirada. Ve una ola gigante acercarse. Grita órdenes. Nadie puede escucharlo sobre el rugido del viento. La ola golpea. La nave se voltea. Hong Dagu cae al agua. Intenta nadar. La corriente lo arrastra. Desaparece bajo las olas. Nunca encuentran su cuerpo. En tierra, los samuráis observan desde las murallas. No pueden creer lo que ven. La flota más grande de la historia está siendo destruida ante sus ojos. Naves partiéndose por la mitad, hombres saltando al agua solo para ahogarse segundos después. El océano está lleno de escombros, cuerpos, banderas destrozadas. La tormenta dura 2 días. 2 días de viento implacable, lluvia horizontal, olas que rediseñan la costa. Cuando finalmente amaina el 16 de agosto, la bahía de Hatay parece un cementerio. Miles de cadáveres flotan en el agua. Restos de naves cubren kilómetros de playa. Y de las 4.500 embarcaciones que componían la flota de invasión, menos de 300 siguen navegables. Los sobrevivientes mongoles están atrapados, sin naves para regresar a casa, sin comida, sin agua potable. Algunos intentan rendirse, nadan hacia la costa con las manos en alto. Los samuráis los ejecutan. No hay prisioneros. No después de lo que pasó en Tsushima. No después de los cuerpos colgados en las naves. No después de las manos perforadas. Otros sobrevivientes intentan construir balsas improvisadas con los restos de las naves. La mayoría se hunden antes de salir de la bahía. Los pocos que logran alejarse de la costa mueren de sed o son capturados por pescadores japoneses que los entregan a los samuráis. Durante semanas, los guerreros japoneses recorren las playas buscando mongoles escondidos en cuevas, en bosques, en aldeas abandonadas. Los cazan como animales. Algunos sobrevivientes se suicidan antes de ser capturados. Otros intentan pelear hasta el final. Ninguno regresa a casa. De los 140.000 guerreros que salieron de China y Corea, aproximadamente 20.000 regresan. 120.000 muertos, la mayor parte ahogados,
algunos ejecutados, otros simplemente desaparecidos en el caos. Es la derrota naval más catastrófica en la historia hasta ese momento. Más grande que Salamina, más grande que Axio. Una flota entera borrada de la existencia en 2 días. Kublai Khan recibe las novicias en su palacio en Dadu, la moderna Beijing. Se dice que se quedó en silencio durante horas. Luego ordenó la ejecución de varios comandantes que sobrevivieron. Luego ordenó la construcción de una tercera flota, pero nunca zarpa. Los costos son demasiado altos. Los recursos del imperio están agotados. China está en bancarrota después de construir 2 flotas gigantes que terminaron en el fondo del océano. Corea está devastada, y lo más importante, los mongoles que conquistaron medio mundo tienen miedo del mar japonés. Los marineros supervivientes cuentan historias. Dicen que los dioses japoneses protegen esas aguas, que cualquier flota que intente invadir será destruida, que Japón es intocable, la superstición se expande. Ningún comandante mongol quiere liderar una tercera invasión. Nadie quiere ser el que enfrente al kamikaze de nuevo. Kublai Khan muere en 1294. Su sueño de conquistar Japón muere con él. Ningún emperador posterior lo intenta. Durante los siguientes 650 años, hasta la Segunda Guerra Mundial, ninguna potencia extranjera intenta invadir Japón. Y en Japón, el kamikaze se convierte en mito nacional. Los templos lo celebran, los sacerdotes lo predican, los samuráis lo invocan, los dioses protegen Japón. Es una creencia que durará siglos, que moldeará la identidad nacional, que hará que los japoneses crean que su país es literalmente indestructible. En Tsushima, donde todo comenzó, los sobrevivientes entierran a sus muertos. 80 samuráis que se quedaron cuando podían haber huido. 80 hombres que sabían que iban a morir, pero pelearon de todas formas. No detuvieron la invasión, pero la retrasaron. Enviaron la advertencia. Dieron tiempo a Kyushu para prepararse. Fueron héroes o locos, valientes o suicidas. Depende de cómo lo mires. Pero aquí está la verdad incómoda. Si hubieran huido, si hubieran elegido la vida sobre el honor, tal vez la invasión habría tenido éxito. Tal vez los mongoles habrían establecido una base en Tsushima sin resistencia. Tal vez habrían llegado a Kyushu antes de que se construyeran las murallas. O tal vez nada de eso importa. Tal vez el kamikaze habría llegado de todos modos. Tal vez los dioses realmente protegían Japón. Tal vez todo estaba predestinado. Pero los 80 samuráis no sabían eso. No sabían que vendría una tormenta. No sabían que ganarían. Solo sabían que tenían una elección. Correr o quedarse. Vivir o morir con dignidad. Eligieron la dignidad. Y esa elección, multiplicada por cientos de guerreros en Tsushima, Iki y Kyushu, es lo que salvó a Japón tanto como cualquier viento divino. Pero hay una historia. Dentro de esta historia que no se cuenta a menudo, la historia de los que no fueron héroes, los que no eligieron morir gloriosamente, los que sobrevivieron y tuvieron que vivir con esa decisión. Takesaki Suenaga, ¿lo recuerdan? El samurái que cargó primero en la playa de Komoda, el que gritó su nombre esperando un duelo honorable y recibió 3 flechas en su lugar. El que fue rescatado mientras sus compañeros morían, sobrevivió, y esa supervivencia lo persiguió el resto de su vida. Suenaga regresó a su hogar después de la primera invasión, herido, traumatizado, pero vivo. Sus vecinos lo miraban con una mezcla de respeto y algo más, algo incómodo. Porque en una cultura donde morir en batalla es glorioso, sobrevivir cuando tus camaradas mueren es complicado. Suenaga sabía lo que pensaban. Él huyó. Él se salvó mientras los verdaderos guerreros caían. No importaba que estuviera inconsciente. No importaba que lo arrastraran del campo de batalla. La narrativa era más fuerte que los hechos. Entonces hizo algo extraordinario, algo que ningún otro samurái había hecho. Contrató a un artista, un pintor, y le pidió que creara un rollo ilustrado, un emakimono, una narración visual completa de las invasiones mongolas, pero no una versión heroica y estilizada, una versión realista, brutal, honesta. El rollo se llama Mokojurai Ekotoba, la narración ilustrada de las invasiones mongolas, y es único en la historia japonesa porque muestra a los samuráis perdiendo, muestra las bombas explotando, muestra a los guerreros huyendo aterrorizados, muestra a Suenaga cayendo de su caballo con flechas en el cuerpo. ¿Por qué lo hizo? Porque necesitaba que la gente supiera la verdad. Necesitaba que entendieran que los mongoles no eran un enemigo ordinario, que la victoria no fue por superioridad samurái, fue por suerte, por el clima, por un milagro que podría no repetirse. Pero había otra razón. Suenaga estaba buscando recompensas. En el sistema feudal japonés, los samuráis que pelean en batallas esperan ser compensados con tierras, títulos, dinero. Pero ¿cómo pruebas que peleaste si todos los testigos están muertos? ¿Cómo demuestras tu valor si sobreviviste cuando se supone que debías morir? El rollo era su evidencia.
mostraba que estuvo ahí, que cargó primero, que fue herido en combate, que sus acciones, aunque no resultaron en una muerte gloriosa, fueron valientes. Funcionó. Eventualmente recibió tierras, reconocimiento. Pero la pregunta queda, ¿tuvo que justificarse porque realmente huyó? ¿O tuvo que justificarse porque la cultura samurái era tan obsesionada con la muerte honorable que simplemente sobrevivir era sospechoso? Y Suenaga no estaba solo. Cientos de samuráis sobrevivieron las invasiones, pelearon, mataron mongoles, y luego, cuando vino el kamikaze y salvó a Japón, se encontraron en una posición extraña. ¿Fueron ellos los que salvaron a Japón o fueron los dioses? El shogunato tenía un problema político masivo, miles de samuráis esperando recompensas, tierras, dinero, reconocimiento. Pero el tesoro estaba vacío. 7 años construyendo murallas, movilizando ejércitos, y al final la batalla decisiva la peleó una tormenta. Kokutoyo Tokimune intentó recompensar a los guerreros con títulos honoríficos, con posiciones ceremoniales, con promesas de futuros favores. No fue suficiente. Muchos samuráis sintieron que habían arriesgado sus vidas por nada, que el shogunato los usó y luego los descartó. Las tensiones crecieron. Algunos clanes comenzaron a cuestionar la autoridad del shogunato. Si los dioses salvaron a Japón, ¿para qué necesitamos al gobierno? Si el kamikaze es real, ¿por qué pagamos impuestos para mantener ejércitos? Tokimune murió joven, tenía 34 años. Algunos historiadores dicen que fue por enfermedad, otros dicen que fue por el estrés. Dedicó su vida entera a prepararse para una invasión que al final fue derrotada por el clima. Murió sin saber si fue un gran líder o simplemente un hombre afortunado. Las invasiones mongolas cambiaron a Japón para siempre, pero no de la manera que esperarías. No fortalecieron al shogunato, lo debilitaron. Las deudas, las tensiones, el descontento de los samuráis sin recompensa, todo condujo a décadas de inestabilidad. 50 años después, el shogunato Kamakura colapsó. Guerra civil. Caos. Un nuevo shogunato tomó el poder, luego otro. Japón entró en el período Sengoku, la era de los estados en guerra. 200 años de conflicto constante. ¿Fue culpa de las invasiones mongolas? No directamente, pero plantaron las semillas. Mostraron que el shogunato no era invencible, que los samuráis podían ser derrotados, que incluso el gobierno más poderoso dependía de la suerte. Y el mito del kamikaze creció, se volvió más grande con cada generación. En el siglo XIV era una historia de dioses, literalmente soplando viento contra los invasores. En el siglo X era una prueba de que Japón era la tierra elegida. En el siglo XX era justificación para creer que Japón no podía perder una guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos Japoneses se llamaban a sí mismos kamikaze, viento divino. Se estrellaban contra barcos estadounidenses, creyendo que como en 1281 los dioses protegerían a Japón al final. No lo hicieron. Hiroshima, Nagasaki. Japón se rindió incondicionalmente y el mito del kamikaze murió en el hongo atómico. Resultó que los dioses no protegían a Japón, que las tormentas de 1281 fueron solo eso, tormentas, coincidencias meteorológicas, suerte. Pero durante 650 años, millones de japoneses creyeron, y esa creencia moldeó una nación, creó una identidad, dio forma a políticas, guerras, cultura. ¿Y los mongoles? ¿Qué les pasó después de 2 fracasos catastróficos? Nada, absolutamente nada. Kublai Khan continuó gobernando el imperio más grande del mundo, conquistó el resto de China, sometió a Vietnam, expandió su territorio hasta donde alcanzaba la vista. La derrota en Japón fue una nota al pie, un fracaso menor en un reinado de victorias masivas. Pero algo cambió en la psique mongola. Durante generaciones habían sido invencibles en tierra. Cruzaban desiertos, montañas, estepas, aniquilaban ejércitos 10 veces más grandes. Pero el mar los derrotó, 2 veces. El océano se convirtió en su límite, su única frontera infranqueable. Los historiadores modernos hacen preguntas incómodas. ¿Realmente fueron las tormentas tan devastadoras? ¿O los mongoles simplemente no eran buenos marineros? Las naves fueron construidas apresuradamente, muchas con madera verde que no había secado apropiadamente. Diseños chinos y coreanos mezclados sin coordinación. Algunas fuentes sugieren que las flotas ya estaban medio deshechas antes de que llegaran las tormentas. Tal vez el kamikaze fue solo el golpe final a una invasión que ya estaba condenada. Tal vez los japoneses ganaron tanto por las murallas, la resistencia feroz y la logística mongola desastrosa como por el clima.
Pero esa versión no inspira, no crea leyendas, no vende la narrativa de una nación protegida divinamente. Tsushima hoy es una isla tranquila. Turistas visitan las playas donde 80 samuráis murieron. Hay monumentos, placas conmemorativas, museos que muestran réplicas de armaduras mongolas y katanas samuráis. Los descendientes de Sosuke Uni todavía viven ahí, mantienen el templo familiar, honran a sus ancestros que eligieron morir. Pero también hay una placa para los mongoles, los coreanos, los chinos, los 120.000 hombres que se ahogaron en el fondo del mar de Japón. Soldados que no eligieron esta guerra, marineros reclutados a la fuerza. Familias que nunca supieron qué pasó con sus hijos. Porque aquí está la verdad final. No hubo buenos y malos en esta historia. Hubo imperios expandiéndose, hubo guerreros siguiendo órdenes, hubo hombres muriendo por decisiones que otros tomaron. Los 80 samuráis de Tsushima fueron valientes, también fueron herramientas de un sistema feudal que valoraba la muerte sobre la vida, héroes y víctimas simultáneamente. Los mongoles fueron invasores brutales, también fueron soldados profesionales haciendo su trabajo en una era donde la conquista era política estándar. Y el kamikaze fue un milagro. O fue suerte, o fue mala planificación mongola, o fue todo al mismo tiempo. La historia no da respuestas limpias. Solo eventos, hechos, consecuencias. 80 samuráis contra 20.000 mongoles. Una batalla que duró 3 horas. Una guerra que duró 7 años. Una leyenda que duró 700 años. La sangre en la playa de Cómoda se secó hace siglos. Los huesos están enterrados. Las naves están en el fondo del océano. Pero las preguntas permanecen. ¿Cuándo es heroico quedarse y morir? ¿Cuándo es estúpido? ¿Qué vale más? ¿Vivir con vergüenza o morir con honor? ¿Los dioses realmente intervienen en batallas humanas o simplemente le atribuimos significado divino a patrones meteorológicos aleatorios? Japón eligió creer en el kamikaze. Esa creencia los hizo sentir invencibles, los hizo sentir especiales, elegidos. Y esa creencia eventualmente los llevó a guerras que no podían ganar, contra enemigos que no se rendirían ante tormentas convenientes. Los mongoles eligieron olvidar. Japón se convirtió en esas islas que no vale la pena conquistar, una nota al margen en la historia de un imperio que conquistó todo lo demás. Y los 80 samuráis de Tsushima eligieron morir. No salvaron a Japón. No derrotaron a los mongoles. Solo compraron tiempo. Enviaron un mensaje y se convirtieron en símbolos de algo más grande que ellos mismos. Tal vez eso es todo lo que la historia recuerda. No los hechos, los símbolos. Las historias que nos contamos sobre quiénes somos y qué valoramos. 80 contra 20.000. Números imposibles. Probabilidades ridículas. Final predecible. Pero se quedaron de todas formas. Y 600 años después todavía hablamos de ellos. Ya.